Están viendo lo que dice unidad 3, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Bueno, ahí les había dejado un video, lo que les decía la otra vez. Nosotros habíamos visto eh, trabajo realizado al cambiar el volumen, los diferentes trabajos asociados con las diferentes transformaciones, la isométrica, la isobárica y la isotérmica. Entonces a todo eso se le agregó después el trabajo asociado con la transformación adiabática. El proceso adiabático es un proceso que se suma a los otros tres que ya vimos: el isotérmico, que es temperatura constante; el isobárico, que es presión constante; el isocórico, que es volumen constante; y el adiabático, que es con una entrega de calor nula, que no hay transferencia de calor ni del medio ambiente al sistema ni viceversa. Entonces, como esa transferencia de calor es nula, como está explicado acá con esta cruz en la Q, entonces significa que todo el trabajo que se obtenga de ese sistema, si es positivo, será logrado a expensas de una disminución de la energía interna, y viceversa, ¿no? Si yo le agrego trabajo al sistema, entonces indefectiblemente la energía interna tendrá que subir. Estos procesos adiabáticos que se dan con una transferencia de calor nula al sistema y desde el sistema, se pueden lograr de dos formas. Una es este, impidiendo esa transferencia de calor a través de un material que sea muy mal conductor, o haciéndolo tan rápido que no le dé tiempo al sistema a evacuar calor o a ingresar calor desde el medio ambiente. Todo esto ya lo vieron, ¿no? Lo vieron ya en el video. No sé si alguno tú ya lo vieron. Bueno, entonces en el ciclo Otto era un ejemplo de eso. Esto ocurre tan rápido. En el video está explicado que pasa de aquí hasta aquí, que casi el pistón no alcanza a moverse. Es cuando la chispa hace ignición de la mezcla de aire y gasolina. Entonces después tenemos una expansión adiabática, y esta transformación 1 y 2 también es una compresión adiabática. ¿Por qué? Bueno, porque son procesos que ocurren muy rápido y entonces esa transferencia de calor es prácticamente inexistente. Bien, entonces bueno, acá me han visto las ecuaciones y la relación entre Cp y Cv, que también está explicado. Esto es importante: Cp es igual a Cv más R, porque después lo vamos a usar en las transformaciones adiabáticas, que es el famoso factor adimensional gamma, que es la relación entre Cp y Cv. Como promedio lo vamos a tomar en las transformaciones adiabáticas como 1,4. Bueno, también estaba explicado en ese video que siempre la transformación adiabática es más empinada la curva que la isoterma de la cual nace, ¿no? Eso también estaba con estos ejemplos, trabajo de las transformaciones adiabáticas. Las transformaciones adiabáticas también tienen una relación parecida a, por ejemplo, el de las isotérmicas, la ley de Boyle-Mariotte, que es P por B igual a constante. Bueno, una relación de ese tipo también está en las transformaciones adiabáticas y usa ese factor gamma. Por eso es que aparece el gamma en todas estas partes, para no estar escribiendo Cp sobre Cv. En particular la de P por B, que fue la que mencioné recién, para una transformación adiabática es de P por B a la gamma. Bien, bueno, y acá estaba el trabajo que les mencionaba para los procesos adiabáticos, que puede expresarse en función de las temperaturas, si tengo como dato las temperaturas, o en función de las presiones y de los volúmenes, si lo que tengo como dato es esto. Este trabajo y este trabajo que está acá son exactamente el mismo trabajo. Bien, y terminamos acá. Bueno, entonces, concluido ya este repaso,
Vamos a empezar entonces con, si no tienen ninguna pregunta, empezamos ya directamente con la unidad siguiente, que es la unidad 4. ¿Tienen alguna cuestión para consultarme? Vale. Bueno, entonces empezamos directamente con la unidad 4. Vamos a dejar esto. Vamos a minimizarlo. Y empezamos con la unidad 4. Compartir pantalla. Están viendo lo que dice, a ver, ahora. Acá. Ahí. Están viendo que dice unidad 4, ¿verdad? Estoy viendo un PowerPoint, profe. ¿Cómo? Se ve un PowerPoint. Sí, con una locomotora. Es con links de YouTube, no sé. Y una moto. No, tendría que verse otra cosa, ¿no? Vamos de nuevo, no sé qué pasó. Dejar de compartir. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Unidad 3. A ver ahora. Compartir pantalla. Ahora sí se ve. Y ahora se ve unidad 4 y un Eso es lo que no sé qué pasaba. Bueno. Entonces en la unidad 4, que es la que empezamos ahora, vamos a aplicar todos estos conceptos de las transformaciones a máquinas térmicas reales. A máquinas térmicas, por todos conocidos, en mayor o menor medida, ¿no? Porque son máquinas que son muy populares. Entonces vamos a empezar con eso. Lo que vamos a ver en la unidad 4, y con esto ya terminamos esta primera sección de termodinámica que vemos en Física 2, son las máquinas de calor, los refrigeradores, que son máquinas que vendrían a hacer lo contrario de lo que hace un motor térmico. El concepto de eficiencia y rendimiento, sobre todo vamos a poner un especial énfasis en los motores de combustión interna. Ya vamos a ver que es un motor de combustión interna. Y vamos a terminar con la segunda ley de la termodinámica, que muchas veces es mejor expresarla en función del teorema de Carnot, del ciclo de Carnot. Para mencionar muy al pasar un concepto muy importante que es la entropía. De hecho, muchos de esos diagramas que nosotros vemos como presión-volumen también tienen un análogo temperatura-entropía, pero nosotros no vamos a hacer el foco en eso porque escapa al alcance del curso. La segunda ley de la termodinámica trata de dar respuesta a una serie de cuestiones que están expresados, que he intentado esbozar en estos cuadros de diálogo que he puesto en la introducción. Por ejemplo, el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, pero nunca pasa al revés. Y sin embargo, una cosa como esa no violaría la primera ley de la termodinámica. Basta que los signos sean los adecuados y ya está.
pero sin embargo no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir eso? Bueno, eso lo que nos está queriendo decir es que evidentemente debe haber alguna ley física adicional a esa ley de conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica, y que tenga en cuenta, que dé cuenta de los flujos, las direcciones en las que ocurren los procesos. O hay una segunda cuestión que es también muy cotidiana y que es fácil de percibir, y está expresado en el segundo cuadro, que dice que es fácil convertir energía mecánica totalmente en calor. Basta, por ejemplo, con raspar algo contra una mesa, energía mecánica, producto escalar de fuerza por distancia, y ese rozamiento se va convirtiendo por completo, a consecuencia de ese rozamiento se convierte por completo en calor. Esto pasa no solamente en este ejemplo que les estoy diciendo de deslizar algo por un escritorio, empujándolo con la mano, sino también que los sistemas de freno de los automóviles funcionan así. Hay un disco de freno en cada rueda y hay dos pastillas que aprisionan ese disco para frenarlo, convirtiendo el rozamiento de nuevo en calor. Pero sin embargo nunca vemos que algo se enfríe y empieza a moverse. Y sin embargo eso tampoco violaría la primera ley de la termodinámica. Por ejemplo, en la circunstancia que estoy mencionando recién, de aplastar un borrador contra el escritorio y deslizarlo por el escritorio 1 metro, se calienta el borrador. Bueno, nunca vemos que ese borrador que se calentó junto con la parte de la mesa sobre la que se deslizó, nunca vemos que de repente eso baje de temperatura y el borrador se mueva hasta la posición inicial de la que partió. Y eso tampoco violaría el primer principio de la termodinámica. Pero sin embargo nunca ocurre. Nunca ocurre, ¿por qué? Porque hay una dirección en la que ocurren los procesos termodinámicos y que es el motivo de análisis de la segunda ley de la termodinámica. Que esta ley no solamente tiene que ver con las direcciones en las cuales ocurren esos procesos, sino que también impone limitaciones fundamentales a la eficiencia que puede tener una máquina, así como el aporte de energía mínimo necesario para hacer funcionar, en este caso, un refrigerador. Siguiendo con este tema de la dirección de los procesos termodinámicos, la clave está en que esos procesos termodinámicos son irreversibles. Esa es una palabra clave que se menciona una y otra vez en termodinámica en general, pero sobre todo en la segunda ley de la termodinámica. Los procesos termodinámicos son irreversibles. ¿Irreversible qué quiere decir? Bueno, simplemente que no se puede revertir. Que si partiste del punto A al punto B, luego ya no es posible desde B llegar de nuevo a A. Cristian, sí. Ese ejemplo que vos nos diste en la unidad anterior, que era que un gas estaba compactado en la mitad de un recipiente y después cuando se rompía la pared se distribuía por todos lados. Tiene que ver con esto, ¿no? Exactamente. Ese es un proceso irreversible. Y no viola la primera ley de la termodinámica, que mágicamente ese gas al cual le rompí una membrana se vuelva a quedar todo juntito en una partecita de la caja en la que estaba, pero nunca ocurre. Bueno, justamente nunca ocurre porque la segunda ley de la termodinámica lo prohíbe. Exactamente. Ese ejemplo está relacionado con esto. Acá vemos un ejemplo que también es fácil de entender porque no hace falta hacer un video de esto, sino que es fácil de percibir que esta es la situación que ocurriría. Tenemos un bloque de hielo en una caja metálica a 70 grados centígrados. Por supuesto que si la caja está a 70 grados centígrados y el hielo sólido está a 0 grados centígrados, es evidente que va a haber un flujo de calor desde los 70 de la caja metálica hacia el hielo. Recuerden siempre también como ingenieros que van a hacer, hablar con propiedad.
Recuerden que el frío no es algo que entra a un lugar, ¿no? No es que ocurre de esa forma, sino que lo que está pasando es que entra un flujo de calor, de energía calórica, desde la caja metálica hasta el hielo, y que en definitiva es el responsable de que el hielo se derrita, como está mostrado en la figura de la derecha. Se derrita, y eso ocurre hasta que se llega a un equilibrio termodinámico, y cuando ese equilibrio termodinámico ocurre, ya no hay flujo de calor desde la caja metálica hasta el ex hielo, que ahora es agua líquida. ¿Por qué no hay flujo de calor? Porque los dos objetos, caja metálica y agua, están ahora en la misma temperatura. Para que haya flujo de calor necesitamos dos temperaturas distintas. Entonces se llega al equilibrio térmico. En una caja metálica que estuviera a 0 grados centígrados, sí sería verdad que podríamos derretir reversiblemente un bloque de hielo a 0 grados centígrados. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque volviendo a la izquierda, al ejemplo A, que tenemos en toda la parte izquierda de la pantalla, nunca ocurrirá que esa cantidad de agua que tenemos a 40 grados centígrados vuelva a ser el hielo a 0 grados centígrados y la caja metálica vuelva a estar a 70. Y sin embargo eso no violaría la primera ley de la termodinámica. Pero nunca va a ocurrir espontáneamente, a eso me refiero. No es que agua que antes fue hielo no puede volver a ser hielo. Sí, puede volver a ser hielo, pero no espontáneamente. Para que esto ocurra, para que el agua a 40 grados centígrados vuelva a ser hielo, necesitas de otro tipo de proceso, pero no espontáneo, sino que necesitas, evidentemente, una máquina refrigeradora. Necesitas meterle más trabajo a esto para volverlo a la situación inicial. Eso es importante que lo tengan en cuenta. No es que es imposible que ocurra, no, sí puede ocurrir. Lo que sí es imposible que ocurra es que ocurra espontáneamente. Entonces, la palabra clave ahí es espontáneo. Espontáneamente, por sí solo, no va a ocurrir. Por más que no viole la primera ley de la termodinámica. Distinto sería el caso de la derecha, donde tenemos la caja metálica a 0 grados centígrados, y entonces por aumento o reducción infinitesimal, o sea con un diferencial de t positivo con un diferencial de t negativo, sí podemos pasar de izquierda a derecha. Entonces, si el cambio es infinitesimal, sí, pero si es finito, no. De 0 a 40 no hay, de infinitesimal no hay nada, hay 40 grados centígrados de diferencia. Bien, entonces todo esto lo que nos indica es que hay una dirección de los procesos termodinámicos, ¿no? Acá está el proceso que les decía recién, ¿no? De empujar unos libros sobre un escritorio, yo hago trabajo sobre el sistema, ¿no? Y los libros me quedan por acá. El trabajo es evidentemente, en este caso, es negativo, ¿no? Porque es un trabajo que está entrando a este sistema. Pero nunca vamos a ver que los libros que estaban por acá a la izquierda de repente se enfríen y me vuelva de nuevo todo esto a la posición inicial. Son cosas que nunca ocurren. Es un proceso irreversible. Empujar, en este caso los libros, sobre el escritorio es un proceso irreversible. Este es otro ejemplo clásico de proceso irreversible. Una taza que cae al suelo y se parte en 1000 pedazos. Y sin embargo, que de repente los pedazos se juntaran y volviera a armarse la taza y saltar hasta mi mano otra vez, no viola el primer principio de la termodinámica. ¿Por qué? Bueno, porque, supongamos, situación inicial, energía potencial, M por G por H. Dejo caer la taza desde 1 metro de altura. Ese H vale 1 metro. El G, 9,81. Y el M, la masa de la taza. ¿Esa energía en qué se convierte? Bueno, cuando se convierte en energía cinética, esa energía cinética se convierte un poco en calor, porque acá hay una deformación que no es completamente elástica. Entonces se calienta un poco los pedacitos de la taza que se van rompiendo y se calienta un poquito el suelo también. Y de nuevo se convierte en energía cinética con los pedacitos de la taza que vuelven a saltar y vuelven a convertir esos
diferenciales, por así llamarlo, de energía cinética, en energía potencial, de nuevo otra vez, que será hasta donde salten cada uno de estos pedacitos de forma individual. Ahora, nunca va a ocurrir que si yo junto todos esos pedacitos de energía, la tasa se vuelva a armar y vuelva a subir hasta mi mano. No importa que lo haga millones de veces, no es una cuestión probabilística. Está en contra de la segunda ley de la termodinámica. Son procesos irreversibles. Recuerden que les he dicho más de una vez que la termodinámica está en todas partes. La termodinámica no es solamente un motor de gasolina. La termodinámica está en todos lados. Entonces, bueno, habiendo ya enfatizado lo suficiente este tema de los procesos irreversibles, que no violan la primera ley, pero que sin embargo no ocurren, porque hay una segunda ley, que es la segunda ley de la termodinámica, vamos a empezar a ver, vamos a dejar eso un poquitito stand-by, lo vamos a volver a retomar al final de la unidad cuando hablemos de entropía, pero vamos a hablar ahora un poquito de máquinas térmicas. Vamos a hablar de máquinas térmicas. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es un dispositivo que transforma calor, al menos parcialmente, en trabajo o energía mecánica. A eso se le llama una máquina térmica. Acá tienen un ejemplo de máquina térmica, es una máquina de vapor. A esto se le llama máquina de combustión externa. Una máquina de vapor es una máquina de combustión externa, por un motivo que con este gráfico resulta obvio. Acá tengo el combustible, acá tengo el calor, acá tengo el medio que va efectuando el ciclo de esta máquina de vapor y ha adquirido su calor externamente. El ingreso de calor al ciclo se ha dado de forma externa a la máquina en cuestión, ¿no? Por eso se le llama máquina de combustión externa. La interna, justamente ese ingreso de calor ocurre dentro del motor propiamente dicho, que serían los diésel, las turbinas de gas, los Otto, todos esos son de combustión interna. Como dice acá, hay una cantidad de materia dentro del motor que experimenta entrada y salida, calor, expansión, compresión, y eventualmente cambios de fase puede haber también. A eso se le llama la sustancia de trabajo. Esa sustancia de trabajo en este caso es vapor. Acá evidentemente también hay cambio de fase, ¿no? Porque el vapor pasa de nuevo a líquido. A eso se le llama, como dice acá, la sustancia de trabajo. La sustancia de trabajo en un motor Otto sería aire con gasolina. En un motor diésel sería aire con el combustible de gasolina. ¿Sí? Y lo del aire es importante porque si no, no ocurre la combustión. Es evidente que esta sustancia de trabajo, cuando haga un ciclo completo, se cambia. ¿Sí? Incluso en esta máquina externa. Este vapor hace su trabajo y después hay una válvula que chao vapor. Y entra nuevo vapor más caliente otra vez para hacer de nuevo su trabajo. Pero aún así, como las condiciones en las que entra esta sustancia de trabajo son siempre las mismas, se les llama máquinas cíclicas, porque vuelve al estado inicial. Por más que la sustancia de trabajo la voy cambiando, pero la voy cambiando siempre por algo que, en definitiva, cuando vuelve a entrar, vuelve a ser igual a lo que entró en esa primera ocasión. Entonces, la sustancia de trabajo cambia. En un motor, por ejemplo, de gasolina también cambia la sustancia de trabajo. Porque entra aire y gasolina, hace la combustión y bueno, se transforma todos esos residuos de gases que contienen carbono, se evacúan a la atmósfera. Pero bueno, después cuando vuelve a hacer un nuevo ciclo y se vuelve a abrir la válvula de admisión, de nuevo entra en la misma condición en la que había entrado la otra sustancia de trabajo anterior. Entonces, en definitiva, por más que voy cambiando la sustancia de trabajo, como la cambio siempre por lo mismo, se dice que igual es cíclico, ¿no? Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta, pero
sigue siendo cíclico. Bien, en todos los motores hay una serie de partes que se respetan en todos los motores, que en todos los motores están. No importa si el motor es un poco más complejo o es un poco más simple. Acá hay algo que me está molestando, que es esto de la grabación. Ahí está. Pero en todos los motores está. No importa el grado de complejidad que tenga, en todos los motores está. En todos los motores hay un foco caliente o fuente caliente. ¿Qué es el foco caliente? Bueno, en una máquina de combustión externa, como la máquina de vapor, el foco caliente sería aquí. ¿Qué es el foco caliente? El foco caliente es un reservorio que a los fines prácticos se considera que tiene una masa infinita y que es el que provee del ingreso de calor a mi sistema. Está fuera del sistema y provee el Q de entrada, ¿no? Sería el QH. Les digo H porque está en inglés porque es Q hot, de caliente, ¿no? QH o QIN. Ese sería el foco caliente. El foco frío, del mismo modo, sería la parte del medio ambiente, tampoco forma parte del sistema máquina térmica, es la parte del medio ambiente, también se considera que tiene una masa infinita, y en la cual se evacúa aquella parte del calor que no se transformó en trabajo. Esto siempre está presente. Entonces tenemos un foco caliente, que serían acá estas brasas, estas llamas, etc., que provee de calor al sistema. Un foco frío que recibe ese calor excedente del sistema. ¿Por qué insisto con el tema este de la masa infinita? Bueno, porque si por darme calor vos tenés una masa pequeña y por darme calor te vas a enfriar, entonces el análisis se complica, ¿no? Porque significa que la nueva cantidad de calor que me vas a dar para el próximo ciclo va a ser menor. Y con el tema del medio ambiente también pasa algo parecido. Si lo considero que esto es finito, entonces por darme calor en un ciclo ya se calentó un poquito. Entonces en el siguiente ciclo, como estas máquinas son repetitivas, significa que la nueva evacuación de calor ya se va a producir a una temperatura diferente. Y yo preciso que esta temperatura, la del foco caliente, y esta temperatura, la del foco frío, nunca cambie. Que no cambie. ¿Para qué? Para simplificar el análisis, sobre todo. ¿Preguntas hasta ahí? Vale. Bueno, entonces tenemos el foco caliente, que ya sabemos lo que es el reservorio de energía que provee de calor a mi sistema. Fíjense que el sistema sería el motor térmico en cuestión, que está representado acá por este cubo amarillo. Y tenemos un foco frío, Qout, que es donde se evacúa ese calor excedente. Como resultado de este Qin y este Qout, recordemos que Qout es positivo porque sale, Qin es negativo porque entra, un motor, lo que yo deseo como motor, por lo menos si va a ser un motor exitoso, es que me entregue trabajo, este trabajo de salida, trabajo out. Para mover todo esto y para que se mantenga en movimiento, necesariamente, seguramente voy a tener que meterle también un poquito de trabajo a este sistema. Entonces acá tenemos todas las partes constitutivas de cualquier motor. Un foco caliente, que entrega calor, un foco frío, en el cual se evacúa una parte de ese calor, esta cantidad de valor absoluto es menor que esta. Si acá entra 100, acá pueden llegar a salir 40, por ejemplo. ¿Y qué se hace con esos 60 netos que hay acá? Bueno, pues un poco de trabajo de salida, menos el trabajo este de entrada. Recordemos que este trabajo es positivo y este es negativo.
¿Y la energía interna qué pasó en todo esto? Me lo olvidé de la energía interna. No, la energía interna no cambia. ¿Por qué? Porque como el proceso es cíclico y vuelvo al punto inicial, fíjense que por eso está esta flecha acá escribiendo un círculo, la energía interna no ha cambiado. Cambia punto a punto, no es que se mantiene constante la energía interna. Pero en un ciclo cerrado, si mi punto de partida y mi punto de llegada es el mismo, entonces la energía interna no habrá cambiado. Y entonces, ¿cómo me queda la primera ley de la termodinámica? Bueno, me queda como, recordemos que era Q igual a delta U más W, como delta U es 0, entonces Q es igual a W. Este Q que está acá no es ni este de acá arriba, Qin, ni este de acá abajo. Es el Q neto, o sea, es la suma de los dos. Me dirán, ¿cómo la suma? ¿No era que el de abajo era negativo? Sí, es la suma neta. Luego cuando vas a poner el numerito lo pones con el signo que toca. Por ejemplo, acá sería 100, si entraron 100 joules y se fueron 40, serían 100 más menos 40. O sea, 60, positivo. Y este trabajo, calor igual a trabajo, es el trabajo neto. O sea, la suma de todos los trabajos, los que entran y los que salen. Luego, cuando lo escribís así con el más, y cuando vas a poner el numerito después en la cuenta, lo pones con el signo adecuado. Por ejemplo, acá podrían salir, no sé, si acá son 60, acá podrían salir, digamos, 70 y 10. 70 más menos 10, ¿cuánto me da? 60. ¿Cuánto tenía de Q? 60. 60 es igual a 60. Tiene que ser siempre, ¿sí? Porque si no se viola el primer principio de la termodinámica. Siempre el calor neto es igual al trabajo neto. Y acá viene una cuestión que es sentido común nada más, que es el rendimiento. El rendimiento es esto. Ahora vamos a volver a la máquina anterior porque quiero que lo vean. El rendimiento siempre, y esto no necesariamente es en física, en cualquier cosa que lo calculen, es siempre el rendimiento se calcula como aquello que obtengo, aquello que yo deseo obtener, sobre lo que usé para obtenerlo. Repito, el rendimiento, acá está como eficiencia, son sinónimos, es lo que yo obtengo, lo que yo deseaba obtener, sobre lo que yo invertí para obtenerlo, ¿no? En este caso, lo que yo deseaba obtener era W. Máquina, W. Acá ya está el W de salida directamente, ¿no? O sea, este sería el W menos el otro que estaba, el otro que entraba. Ese trabajo neto ya, el neto, el que obtengo, por ejemplo, en el eje del cigüeñal de un motor, esa eficiencia, para calcularla, se divide ese W sobre el QH, el calor del foco caliente. La H, les repito, que viene de hot. Por eso el foco frío está con C, porque de los libros en inglés está hot. Esta eficiencia siempre va a ser menor que 1. No me digan, como me dijeron en un examen en la mesa pasada, cuánto vale la eficiencia de un motor. Ideal, mayor que 1. Mayor que 1 es imposible que sea mayor que 1. Mayor que 1 directamente es absurdo. Nunca puedo obtener más de aquello que invertí para obtenerlo. O sea, si yo... ¿Y 1 es ideal, profe? Es que el 1 tampoco se obtiene. Vamos a ver el principal resultado de esta, la principal conclusión de esta unidad va a ser que por más perfecta que sea tu máquina, tampoco va a ser 1. Es imposible que sea 1. O sea, ni un motor de Fórmula 1 llega a 1. No, que va. No, 0,5 y gracias. No, 50% y gracias. No, los motores térmicos es imposible que lleguen a 1. Y no tiene que ver con que los materiales, si yo lo hago todo de oro al motor, ahí sí va a ser de 1, no, tampoco. Porque hay una cuestión fundamental, que es
que es inherente, esa es la palabra, a la termodinámica, que impide que un motor térmico tenga un rendimiento de 1. Lo impide. Y lo vamos a ver en el ciclo de Carnot. Y vamos a ver que es bastante menor que 1. No es que llegamos a 0,98. No, nada que ver. Es bastante menor que 1. Entonces, ¿cómo se calcula esa eficiencia? Bueno, como les dije recién, es lo que obtengo sobre lo que usé para obtenerlo. Es W sobre QH. Estos, por supuesto, son Joule. Con Joule se va y la eficiencia es adimensional, ¿no? Eso está claro. Entonces, sí. El QH tiene que ver con el calor de entrada, porque eso es donde yo me perdí. Sí, con el calor de entrada. Por ejemplo, acá, en la maquinita esta que está acá, sería el calor que lleva consigo el vapor, que vendría a ser en este caso energía interna del vapor, ¿no? O sea, sería... Pero, o sea, el QH, si vos pasás la diapositiva que sigue, que había un cuadrito abajo a la derecha, ahí está. ¿Es QIN es lo mismo que QH o no? Sí, exactamente. Eso es. QIN y QH son iguales, y QC y QAO también son iguales. Listo, perfecto. Sí. Ahí está. QC y QAO también son iguales. Y este W es el neto. Ya directamente es este menos el que usé, menos el que necesito para que la máquina se siga moviendo. Entonces, este W, evidentemente, va a ser, por primera ley de la termodinámica, como está expresado acá abajo, del circulito este en el dibujo de la izquierda, va a ser QH más QC. Digamos, QH es 100, QC es 40, 100 más menos 40 es 60. W, QH más QC. O si quiero, para ya dejar en claro qué signo tiene, pongo todo entre barra de valor absoluto, para no liarme con los signos, y ya directamente pongo QH valor absoluto menos QC valor absoluto. Total, yo ya sé que esto sería 100 menos 40, de nuevo 60. Este trabajo, entonces, lo puedo expresar como, la eficiencia, haciendo esta cuenta que está acá, reemplazando el W por esto que está acá, con el QH más QC, QH con QH me genera este 1 que está acá, y QC con QH me queda acá, es 1 menos el calor cedido al foco frío, dividido el calor tomado del foco caliente. Así se calcula la eficiencia de un motor térmico. Conclusión, ¿cuándo va a ser mayor el rendimiento de una máquina térmica? Bueno, cuando más pequeña sea este cociente que está acá, QC sobre QH. O sea, cuanto menos ceda al foco frío y más tome del foco caliente. Pero es imposible hacer que este calor cedido al foco frío sea cero. Así que ya les digo que esta eficiencia nunca va a ser 1. Y eso lo demostró Carnot. Entonces vamos a ver después el ciclo de Carnot, que como motor no se usa, pero como principio físico es muy útil. Entonces por eso están los deditos estos acá. Es que 0 malo, 1 bueno. Pero 1, fíjense que no puse eficiencia igual a 1. Una eficiencia que tiende al 1 es buena, pero nunca va a llegar al 1 y por supuesto es absurdo pensar que puede ser superior a 1 porque directamente ahí estaría generando algo de la nada, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Pero antes del ejemplo vamos a volver a este tema. Por lo menos a mí que me gustan todas estas cosas. Me resulta interesante mostrar. Vamos a mostrarles esto. Hay unos videos que son estos. ¿Están viendo ahí que dice
Hay un video en blanco y negro. Eso Lo fue. pongo. Okay. Hay unos videos institucionales que están en inglés, pero se entiende. Por los dos le voy a poner no sé si tiene subtitulado. Hoy estoy bastante torpe con los medios informáticos, así que sepan disculpar. Calidad, anotaciones, velocidad de reproducción. No, si no te parece ahí no tiene, profe. No tiene, ¿no es cierto? No tiene. Hay veces que tiene y otras que no. ¿Dejé de compartirlo? ¿O se sigue No, viendo? está en pantalla grande. Está en pantalla. Bueno. Magnify this piece of red-hot iron much more than is possible with even the most powerful microscope, with thousands upon thousands. According to the kinetic theory of matter, we may visualize the molecules as perfectly elastic. Bueno, eso es lo que vimos en las simulaciones del gas, ¿no? A medida que la temperatura aumenta, se mueven con mayor energía cinética y a medida que la temperatura baja, la energía cinética también baja. Entonces acá explica muchos tipos de motores, ¿no? La verdad está bastante bien hecho. Lo que quiero que vean es el ingenio, ¿no? de los primeros motores a vapor, ¿no? Los motores de combustión externa. El movimiento típico de una locomotora, ¿no? Entonces es externo por esto, ¿no? Acá están los fogoneros, no sé cómo se llama esto del trabajo de meterle carbón a una locomotora, ¿no? Más el maquinista, ¿no? Creo que se dice así, fogonero. Acá está la caldera que se llama, ¿no? Y entonces todos los gases de combustión que vienen por acá los gases de combustión, y van calentando la caldera, que es donde está el agua, ¿no? El agua y los gases de la combustión no están en contacto. El agua viene por acá. Entonces toda esa agua recibe esa energía, aumenta su energía interna el agua, aumenta su energía interna, y entonces el motor, propiamente dicho, está acá. Así funciona, esto es lo que quería que vean. Viene todo ese vapor por acá, viene todo ese vapor a muy alta presión y empuja el émbolo que está acá. El émbolo con este pistón y este vástago, ¿no? Que está unido a la rueda a través de un mecanismo de bieleta acá y cigüeñal. Es parecido a cigüeñal. Fíjense cómo funciona, ¿no? Entra el gas por la izquierda, acá hay una válvula muy ingeniosa en el funcionamiento, que es esto que está acá arriba, empuja el pistón, y cuando lo empuja, simultáneamente le tengo que decir, porque esto funciona por los dos lados, le tengo que decir al vapor que ya estaba acá y ya hizo su trabajo, que se vaya todo ese vapor, pero no es un vapor que necesariamente se va, sino que vuelve de nuevo al circuito de agua, se condensa otra vez, para volver a ser calentado, bueno, y ceder toda su presión empujando al pistón. Entonces, fíjense cómo funciona. Va dejando una abertura cada vez que se mueve. Y esto que está acá, este huequito que está acá, es donde en definitiva vuelve de nuevo al reservorio de gas. ¿Ven? Ahí dice bien clarito en inglés que la energía cinética del movimiento, que en definitiva es la energía interna, de todo este gas que la recibió a través del foco caliente, esa energía cinética se pierde y es ganada esa energía por el movimiento del pistón. Se pierde en que, bueno, en el choque contra el pistón, se lo mueve, es en definitiva lo que en forma macroscópica llamamos presión, empujando este pistón. Esa energía es perdida. Como es perdida, esa energía por cada una de las moléculas, al mover este pistón, al chocar contra el pistón, si pierde energía, perdió temperatura. Entonces, si ya perdió temperatura, ya pasó a ser un gas inservible que tengo que evacuar para mover de nuevo al sistema, al reservorio de agua, y después de nuevo calentar, ¿no? Entonces, así funciona en forma cíclica. Este motor, que es un motor de combustión interna. La verdad que es toda una experiencia subirse a una de estas locomotoras. Yo
tuve la oportunidad de subirme a una que recreaba el lejano oeste en una ciudad que se llama Calgary, que está en Canadá, en el medio oeste canadiense. Y entonces, bueno, tenían una de estas locomotoras enormes y realmente funcionando a carbón, todo exactamente igual. Y entonces vos vas viendo cómo es este movimiento, ¿no? Acompasado. Tiene para el que le gusta, cierto encanto, ¿no? Todo el movimiento de todos estos motores. Bueno, los motores a combustión externa ni hablar, ¿no? Los motores a combustión interna que vamos a ver ahora también. También cierto encanto del que no poseen los motores eléctricos, pero bueno, será una cuestión simplemente de lo que nos tocó vivir a cada uno. Ahora las nuevas generaciones, ustedes están un poco ahí a mitad de camino. Ya estos motores, con el tiempo, los motores en sí, para producir fuerza bruta, como en este caso, van a ir dejándole paso solamente a la energía eléctrica, y las máquinas térmicas, seguramente las más usadas, van a ser las máquinas de refrigeración, no tantas las de generación de fuerza bruta. Fíjense que todo esto queda todo un invento importantísimo, en 100 años quedó completamente en desuso. Bueno, y hay otros funcionarios. Este video sigue, ahí tienen el link. Yo a la clase esta ya la he subido. Acá tienen cómo funciona también, por ejemplo, una turbina de vapor. Por ejemplo, esto todavía se usa muchísimo, que es este es el principio de funcionamiento de las centrales nucleares. Las centrales nucleares que generan electricidad, como las que tenemos ahí en Argentina, Atucha, etcétera, Embalse. La energía cinética de las moléculas, o sea, el agua, la reacción nuclear, de nuevo, también sería por combustión externa, ¿no? Porque hay combustión no. Recibe esa cantidad de agua, recibe energía, a causa de un proceso que en este caso está relacionado con la energía nuclear, y ese vapor golpea una turbina. Esa turbina se pone en movimiento y ese movimiento circular está adosado, ese eje, a un alternador que genera energía eléctrica en definitiva. El principio es ¿no? Es como acá está, ¿no? Toda la energía del vapor, que tiene mucha energía cinética, porque recuerden que energía cinética y temperatura son dos caras de la misma moneda para una molécula de gas. Y entonces va dejando parte de su energía cinética en este golpe contra los alaves de la turbina, que así se llama. Estas van redireccionando, ¿no? El flujo de vapor, están fijas, la turbina es lo que se mueve. En cada etapa, esto se le llama etapa de la turbina, se va perdiendo un poco de energía y he logrado crear a través de esta máquina térmica, que es una turbina de combustión externa, una entrega de calor en un trabajo mecánico. Y ahora seguramente va a aparecer, acá está, aparece acá el alternador. El alternador, bueno, lo vamos a ver en física 3, pero es una máquina que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, me enrollo un poco con esto. Profe, ahora escuché que estaban tratando también de obtener energía imitando el proceso que hace el Sol para brillar. Fusiones termonucleares, creo que se llama, ¿no? Sí, exacto. Como vos bien decís, se llama fusión. Fusión es el proceso en cierta manera, recíproco al de la fisión, que se usa en las centrales nucleares. La fisión es romper un átomo gordo, como el de uranio, en átomos más pequeños. Ese proceso te da una energía nuclear.
es el mismo proceso que se usa en una bomba atómica, ¿no? Un átomo gordo, uranio, todos esos, plutonio, todos esos átomos que son, digo gordos porque están ubicados en el extremo de la tabla periódica, ¿no? Son muy pesados. Entonces, al partirlo en átomos más pequeños, ¿qué es lo que lo parte? Bueno, el golpe de un neutrón, se genera energía. En cambio, la fusión, como su nombre lo indica, es la unión de átomos más pequeños para formar un átomo más grande. El Sol es el ejemplo más claro de proceso de fusión, ¿no? Donde átomos de hidrógeno se convierten en un átomo de helio. Pero para la fusión vos necesitas vencer fuerzas que solamente por la gran escala que tiene el Sol se puede hacer, ¿no? Porque recordemos que, bueno, para el que no, bueno, creo que ya lo deben saber a esta altura por el bachillerato, pero las cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Entonces vos tenés un núcleo atómico con otro núcleo atómico que tienen la misma carga, entonces es muy difícil juntarlos lo suficiente para que haya una fusión. Entonces, ¿quién hace? Pero decían que para este siglo, escuché porque lo vi hace poco, que para este siglo decían que ya lo iban a lograr. Sí, justamente eso iba, sí. En el Sol el encargado de hacer ese trabajo es la fuerza gravitacional, ¿no? La enorme fuerza gravitacional que tiene el Sol en el núcleo genera una fuerza gravitacional tan intensa que es capaz de vencer esa repulsión. Y en el caso de la Tierra lo que se está haciendo son una especie de trampas electromagnéticas en unos toroides que se llaman Tomahawk, porque tienen esa forma. Y entonces hay varios approaches. El que yo conocía era el de golpear los átomos con un rayo láser, ¿no? Pero, profe, entonces eso daría energía infinita, ¿o no? Una fuente de energía, bueno, infinita no, porque, pero sí infinita no en el sentido de que la energía que se obtenga sería infinita, pero sí es verdad que lo que sería, a ver, ¿cómo lo explico fácilmente? Es infinito en el sentido de que, como el material más abundante que hay en el universo es hidrógeno, que está en el agua, está en todas partes, entonces tenés disponible siempre hidrógeno para poder producir esa fusión, esa unión nuclear. Pero bueno, el material se termina gastando, como en todos lados. El Sol produce fusión nuclear y sin embargo no es una fuente de energía infinita. ¿Por qué? Bueno, porque esa fusión, una vez que ocurre, ya generé el átomo ese más pesado y tengo que agarrar hidrógeno nuevo para volver a hacer esa fusión, pero con otros átomos de hidrógeno. De hecho, el Sol se está gastando, se está consumiendo. En 5.000 millones de años se murió el Sol. ¿Cómo? Sí, obviamente se gasta, pero tarda mucho más en gastarse. Claro, sí, tal cual. Y es mucho más eficiente, porque con unos pocos gramos de hidrógeno, sí, es verdad que puede producir una cantidad enorme de energía. Además no contamina. Y además no contamina porque el residuo de eso es, tengo entendido que es vapor de agua, así que es nada. Sí, es verde en ese sentido. Sí, es importante porque decían que podía ser la solución para el calentamiento global. Que no, sí, el único problema hasta ahora es que para lograr todo eso que es tan complejo y que al Sol se le da naturalmente por la escala que tiene y porque tiene una fuerza gravitacional enorme, nosotros no tenemos esa fuerza gravitacional y tenemos que hacerlo por otro medio. Una máquina es eficaz en tanto y en cuanto el trabajo que vos le metiste para hacerlo funcionar sea menor que el trabajo que obtenés. Porque si para hacer todo eso metes más energía que la que terminamos obteniendo, que es un poco la situación en la que estamos hoy, entonces no funciona como máquina. Sí, no sé si me explico.
Entonces, hoy por hoy se requiere mucha energía para poder hacer eso, ¿no? No es trivial. Bueno, volviendo a... Vamos a ver acá. Estoy de nuevo compartiendo el movimiento de una rueda, aparece por acá. O sigo con el video de YouTube. No me doy cuenta. Seguí en YouTube. Bueno. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Así. Ahí estamos viendo la clase de nuevo, ¿no? Sí. Ahí está. Okay. Bueno, vamos a terminar esta primera parte. Vamos a hacer después un pequeño recreo porque tenemos un rato más hoy. Explicando un breve ejercicio, ¿no? Un breve ejercicio acerca de, bastante cercano a la realidad, de cómo funciona un motor de gasolina o un camión. Gasolina. Ese motor de gasolina toma 10.000 joules de calor. ¿De dónde lo toma? Acá no hay una caldera ni nada de eso. De la combustión interna. Eso es. De la combustión que produce la ignición de la mezcla de gasolina con aire o la mezcla de gasoil con aire, ¿no? 10.000 joules. Número redondo, 10.000 joules. Y produce, fíjense, esto lo quiero mencionar ahora porque antes de ir a otro tema, para que vean los órdenes de magnitud que vamos a trabajar. Repito, toma 10.000 joules de calor y produce 2.000 joules de trabajo mecánico por ciclo. Esto es típico de la termodinámica, no es que el ejemplo es malo, es que son así, los ejemplos cotidianos van por este lado. O sea, repito de nuevo, 10.000 joules de calor había, pero no pude producir 10.000 joules de trabajo mecánico. Ni siquiera la mitad. Son 2.000 joules de trabajo mecánico. Conclusión, ¿cuánto calor se pierde evacuado a la fuente fría? 8.000. Entonces, conclusión, de todo el dinero que yo pago por un litro de diésel, de nafta, de lo que sea, típicamente el 80% se va por el escape. Y no hay forma de recuperarlo. Porque en definitiva lo que uno está pagando cuando Profe, yo una vez vi un sí. video del ingeniero Garibaldi, ¿viste? De autotécnica, ¿lo conoces? Sí, muy bueno. Bueno, lo que hacían era volver a meter en la cámara de combustión un gas de escape y trataban de sacar un poquito más de eficiencia. Sí. Y ahí es como que lo recuperan, en realidad, ¿no? No, pero eso es el motivo para hacer eso es otro, ¿eh? Sí, es una cosa ambiental, digamos. Pero bueno, es un no tema se recupera ambiental. un poquito. Es un tema ambiental. Están obligados a hacer eso por un tema ambiental, de que no se vayan determinado tipo de gases por el escape del motor. Pero si uno pudiera evitarlo, créeme que el motor funcionaría mejor. Porque, y debe tener un poco de dióxido de carbono eso, por eso a lo mejor. Claro, y aparte porque vos necesitas que haya, y lo vamos a ver cuando veamos el ciclo de Carnot, que el foco frío esté realmente frío para que el rendimiento sea bueno. Y si ya estás empezando con un gas que estaba ya calentado, entonces malo. Desde ese punto de vista es malo, baja el rendimiento. Sí, que se hace como vos bien advertías por un tema ambiental, más que por un tema de rendimiento. Entonces, como decía, había 10.000 joules que ingresaron como calor y solo 2.000 para trabajo. O sea, este gráfico es así. Entran 10.000, 2.000 hacen trabajo y 8.000 los tiro. Pero no los tiro porque
fui malo, sino que se van porque el propio proceso termodinámico funciona de esta manera en esta máquina en particular, pero todas las máquinas funcionan bastante parecido. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de este motor? Bueno, lo que obtuve sobre lo que usé para obtenerlo. 2000 sobre 10.000, 0,2. La eficiencia termodinámica, 20%. ¿Cuánto se fue? 8.000 joules. Sí. Bueno, y después lo demás es simplemente un cálculo de cuánta masa hace falta para hacer funcionar este motor. De hecho, ya que está, lo hacemos antes de terminar esta primera etapa. Dice que todos los combustibles tienen un número como este, que es la cantidad de energía de joule que hay por gramo de gasolina. En este caso de 50.000, 5 por 10 a la 4, 50.000 joule por gramo. 50.000 joule por gramo. Entonces, ¿cuánta gasolina se quema en cada ciclo? Bueno, si en un gramo hay 50.000 y yo tengo 10.000, entonces sería una simple regla de 3 simple, ¿no? Sería, si en 50.000 joule son por la quema de un gramo, entonces 10.000 joule son por la quema de 10.000 por 1 sobre 50.000. 10.000 sobre 50.000, ¿cuánto da? 0,2 gramos. O sea, 200 miligramos. Pero es un solo ciclo, ¿eh? Un solo ciclo. Entonces después dice, si este motor hace 25 ciclos por segundo, 25 ciclos por segundo, ¿qué potencia desarrolla en watts y en HP? Bueno, 25 ciclos por segundo por 2000 joules por ciclo con ciclo se va, aunque no sea una unidad, lo podemos simplificar para ver que no estamos cometiendo errores, y me queda 2000 por 25, 50.000 joules sobre segundo, que son watts. 50 kilowatts pasado a HP son 67 HP. ¿Sí? O sea, 25 ciclos por segundo. Si hace 25 ciclos por segundo, lo tendría que multiplicar por 60. ¿Alguno que me multiplique 25 por 60? ¿Cuánto? 1500. 1500 RPM sería esto, ¿no? 1500 revoluciones por minuto de este motor. Hace 1500 revoluciones. Eso 25 ciclos por segundo significa todas esas RPM que me dijeron recién. Bueno, y entonces, ¿cuánta gasolina se quema por segundo? Bueno, si son 20 gramos por ciclo y son 25 ciclos por segundo, ciclo con ciclo se va, y me queda 0,2 por 25, 5 gramos por segundo. Por cada segundo se quedan 5 gramos. Y en una hora, ¿cuánto se quema? Bueno, 3.600 veces esto. 18 kilos. 18 kilos son unos 20 litros de gasolina por hora. Para este equipo, para este motor. Sí. Se cortó un poco tu audio. Se cortó un poco tu audio. No te escucho. Decía, ¿me escuchás? Ahora sí. Esa P es de potencia, ¿no es cierto? Porque la P de presión es minúscula. Sí, P de potencia. La P de presión es minúscula, como bien notas. Sí, son 67 HP. 67 HP. Ojo que estos 67 HP son netos, son netos. En realidad ya están descontados la potencia que necesito para que este motor se mantenga en funcionamiento. Bien, vamos a terminar acá. Vamos a hacer un pequeño recreo de unos 15 minutos, a ver si me da tiempo de ir a comprar algo de comida. Sí. Y volvemos, son y 37, 40, 50, a las y 50, 52. ¿Sí? Yo les digo 13:52, pero es, ¿qué hora sería? 9:52. U 8:52.
8:52. Bueno, nos vemos en un rato entonces, en 15 minutos más o menos.